mais um tutorial de alimento diário. Un tutorial Hoje más nós vamos del começar alimento o diario. livro 4 Hoy nosotros vamos a comenzar el libro número 4, que tiene como título general La palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Libro 4. El título de este volumen es Probados y aprobados por Dios. Hoy nosotros vamos a hablar de la semana número 1, Introducción a las epístolas de Pedro. Agora vamos começar Nosotros sabemos que vamos a comenzar a tratar de las epístolas de Pedro propiamente dichas. da palavra Entonces, cuando usted habla así, de la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación, estas piedras vivas para la edificación se refieren a las epístolas de Pedro. que nós ¿Está vemos bien? que Y aquí nosotros vemos que daqui para frente começar a falar sobre as epístolas de vamos Pedro. de aquí en adelante vamos a hablar sobre las epístolas de Pedro. Da vida Nosotros de Pedro, vemos que nosso irmão el Pedro, paño de fondo de la vida né? de nuestro hermano Pedro, Que el hermano Pedro, el apóstol, él tuvo e o ministério muchas desse experiencias de vida a jornada y el perseverar, ministerio de este apóstol nos anima a perseverar provações, aún sobre presión, pruebas y sufrimientos, pues es de esta manera que seremos transformados en piedras preciosas para la edificación de la iglesia. primeiro, ¿Y Senhor cómo Jesus surgió estava no Pedro? mar da Primero, Galileia, el Señor Jesús os dois estaba en el mar de Galilea irmãos y que encontró estavam pescando, né? a los dos que eran hermanos entre sí que estaban pescando. Para eles, Entonces el Señor dijo a ellos, começaram a seguir o Senhor. síganme, y ellos dejaron todo y comenzaron a seguir al Señor. Y en Juan capítulo 1, 41 y 42 nos muestra algo diferente. Que era Muestra que dos discípulos de João André, que era Batista, um outro uno que de ainda los não discípulos de Juan el menciona, né? Bautista, Eles pero y então otro que no menciona quién era, ellos atrás entonces de Jesus e perguntaram a fueron Jesus detrás de Jesús onde assiste. y le preguntaron a Jesús, Maestro, Veio ¿dónde vives? Y el Señor le dijo, ven y ve. depois que Entonces, viu o Senhor Pedro, después de e onde o Senhor vio al Señor ele então y donde el Señor vivía, moraba, entonces él dijo a su hermano Pedro, Simão Pedro, que en aquella época se llamaba Simón. e André Entonces, disse a seguinte palavra y Andrés dijo que las siguientes palabras. João 1:41, 42. Aquí, Ele achou registro primeiro de Juan 1, 41, 42. Este halló primero disse: a su hermano Simón "Achamos o Messias", y le dijo, quer dizer Cristo. hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, Para y lo trajo a Jesús. Simão, né, Y mirándole Jesús dijo, tu és Simão, o filho mirando a Simón, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonas, pedra. de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir A intenção piedra. do Senhor era fazer dele Pedro, uma pedra para edificação la da igreja. intención del Señor era hacer de él una piedra para la edificación de la iglesia. En Mateos 16, 18, nosotros vemos esta expresión que el Señor dijo, muy famosa. Tu és También yo te digo sobre que esta rocha, tú eres sobre Pedro, esta pedra, y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. né? Entonces aquí nosotros vemos el origen Título nosso que é de, Pedras del Vivas subtítulo nuestro que es Piedras vivas para la edificación. para, né, 2:5, Pero en primera de Pedro que 2.5 assim, nos não era muestra somente que ele, Pedro a dijo pedra, así, mas também no era todos aqueles no que solo él una são piedra, de sino Jesus, que né? todos Como aquellos vós que mesmos, fueron salvos por Jesús, cada de nós, vosotros también, pedras que vivem, hablando de cada uno de nosotros, vosotros también como piedras vivas. La diferencia es que nosotros somos piedras vivas,
o sea, piedras que tienen vida de Dios, la vida de Dios que recibió la vida eterna al recibir a Jesús. Sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos edificados como casa espiritual para ser sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí, por eso que es muy importante nosotros ver las epístolas de Pedro. Él habla sobre la edificación con las piedras vivas. En primera, sin embargo, Pedro, a pesar de convertirse al Señor, el Señor cambió su nombre para Cefas, que es una piedra. Él era una piedra bruta. Nosotros vamos a ver por las experiencias que él pasó, por los sufrimientos, por las tribulaciones. Poco a poco, esta persona bruta fue trabajada, transformada en otra persona, que él entonces fue usado como un canal. En Hechos de los Apóstoles, en el día de Pentecostés, ahí surgió la iglesia en Jerusalén. Entonces, aquí, en 1 Corintios 3:12, menciona que cómo edificamos. Edificar con oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Claro que nosotros queremos edificar con oro, plata y piedras preciosas, porque nosotros solamente aquí el oro representa la naturaleza de Dios, la plata representa la redención de Cristo y piedras preciosas representan el trabajo fino del Espíritu Santo en tornarnos piedras preciosas. Todo esto hace parte del proceso de transformación de piedras preciosas para la edificación. Y ahí, también por causa de nuestro hombre bruto, nuestra persona bruta, el Señor necesita probarnos con fuego, como 1 Pedro 1:5 en adelante. Él habla de esto. Pedro, en 1 Pedro 4:12, Él nos alerta diciendo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os aconteciese. Entonces, aquí es lo que está en el título de este alimento diario, que somos probados y aprobados. Gracias al Señor que nuestro Dios, Él nos prueba, pero con la intención de aprobarnos. Él no nos prueba para la condenación, no. Entonces, la expectativa de Él en nosotros es probarnos y aprobarnos. Él quiere entonces aprobarnos. Él hace de todo para aprobarnos. Gracias al Señor que todas las circunstancias cooperan con Él para aprobarnos a través de muchas tribulaciones y sufrimientos como pruebas de fuego. Entonces dejemos que nuestro Dios trabaje en nosotros, porque nosotros tenemos muchas cosas que necesitan ser quemadas, necesitan ser consumidas por el fuego, y nosotros queremos ser estos que sean sus ministros obedientes como aquella oveja muda delante de sus transquiladores, en Isaías 53. Entonces, Pedro tuvo muchas experiencias en este sentido, pues como piedra bruta era impulsivo y precipitado. Muchas veces nosotros también somos muy impulsivos y precipitados. Y Pedro era nuestro representante. Por su impetuosidad y temperamento explosivo, podemos comparar a un caballo salvaje. Entonces, Pedro era un caballo salvaje. Pero ser caballo salvaje es bueno porque este caballo salvaje puede ser entrenado.
puede ser adiestrado para ser un animal manso y obediente. Sin embargo, a veces es preferible un caballo salvaje a alguien inerte que nunca se equivoca, pero también no produce nunca nada. El primero, Dios puede domarnos, cambiarnos y transformarnos, aunque por medio de sufrimientos y presiones. Entonces aquí nosotros vamos a ver varias experiencias que Pedro pasó para su perfeccionamiento. Primero está en Mateos 17, 24 al 16, sobre el cobro de 2 dracmas. Es interesante, el Señor Jesús, con Pedro allí, aparecieron unos cobradores de impuestos de 2 dracmas. Le preguntaron, ¿su maestro paga las 2 dracmas? Y Pedro ni siquiera preguntó al Señor, ni consultó al Señor, sino que dio una respuesta impulsiva. Él dijo, claro que sí, respondió él. Quiere decir, era tan lógico que el Señor Jesús no iba a engañar el impuesto que se debía al Estado, pero este impuesto se refiere al impuesto del templo. Era cobrado el impuesto para la conservación del templo. Y ahí, cuando él se dio la vuelta hacia atrás, se encontró con Jesús. Jesús le hizo una pregunta a él. Simón, ¿qué te parece? ¿A quién cobran los reyes de la tierra impuestos y tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Quiere decir que el Señor Jesús, como hijo del rey, no necesitaba pagar impuestos, porque Él era el mismo Dios, era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Para que no escandalicemos a estos cobradores, usted va a tomar una caña, anzuelo y carnada y va hasta el mar o el río donde haya agua y tiene que pescar un pescado que tenga un estater en su boca. Primero tiene que pescar un pez y después tiene que pescar un pez que tenga un estatero en su boca. Y usted paga por el Señor y por Pedro. Entonces imagínese, él allí con la caña, él estaba acostumbrada a pescar con red, era un pescador profesional. Él tenía hasta una empresa de pescas. Era un buen pescador. Y este castigo que el Señor le dio fue pescar con una cañita. Con una cañita. ¡Qué situación difícil! Oh, Señor Jesús. Yo no quería estar allí en ese momento. Y también en el capítulo 14 de Mateos, 21 al 32, después ustedes pueden leer con cuidado en el alimento diario, está esta cita bíblica. Entonces, habla que el Señor Jesús anduvo sobre las aguas. Y Pedro vio al Señor que estaba llegando y le dijo, Señor, permite que yo vaya hasta allí, andando sobre las aguas. Entonces el Señor le dijo, ven, puede venir. Ahí descendió del barco sobre las aguas y en cuanto él miraba al Señor Jesús, en cuanto él tenía la fe, él pudo andar sobre las aguas. Pero cuando él vio que estaba cercado de agua, él se asustó. Ahí comenzó a hundirse y el Señor Jesús lo tomó de su mano y le dijo así, ¿por qué dudaste, hombres de poca fe? Es otra vez una lección para Pedro. Y otra lección muy especial es en Mateos 16, 21 al 23, que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Quiere decir, el mismo Pedro que estaba retando al Señor, diciéndole: esto nunca te acontezca. En el mismo capítulo 16, un poco antes, él había declarado victoriosamente al Señor que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor lo elogió diciendo: no es tu Padre que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Pedro quedó muy contento. Él ganó puntos delante del Señor. Pero en este caso aquí, en el mismo capítulo, un poco tiempo después, él se equivoca aquí y el Señor tuvo que decirle. La respuesta del Señor fue directa: quítate delante de mí, Satanás. Llamó al mismo Pedro de Satanás. Un poco antes, en el mismo capítulo, el Señor le dijo a Pedro que el Padre le había revelado. Y en el mismo capítulo, un poco después, Pedro es llamado de Satanás. ¡Qué lección dura! Esto debe haber dado un shock para Pedro. Él se asustó. ¿Qué cosa? Entonces, realmente, todo esto ocurrió porque Dios lo estaba preparando para asumir una responsabilidad mayor que la de los otros, que más tarde él iba a ser el canal por donde pasaba la palabra de Dios para edificar la iglesia, la enseñanza de los apóstoles. También aquí hay algo interesante, que cuando el Señor llegó en la casa de alguien allí, no sé si una posada o algo así, la costumbre era que en las casas venían los siervos, los sirvientes, a lavar los pies de los que llegaban a la casa, porque en aquella época se andaba de sandalias. El camino estaba lleno de polvareda de la tierra. Entonces llegaba a la casa, antes de usted comer, se lavaban los pies. Y cuando tenía sirvientes, entonces ellos hacían esto. Pero en aquel día, en aquel lugar, no había sirvientes. Entonces, pero todos tenían que lavarse los pies. ¿Y qué hacer entonces? Entonces, era uno esperando que el otro lo haga. ¿Quién va a lavar mi pie? ¿Quién toma la iniciativa? Pedro miraba a Juan y Juan miraba a otro, uno mirando al otro. ¿Quién va a comenzar a hacer esto? Es como la madre de una familia, después de una comida, manda a los hijos a que laven los platos. Y los hijos miran uno al otro, ¿quién va a lavar los platos? No soy yo. No soy yo. Ahí uno empuja al otro a hacerlo. Es lo mismo que los discípulos estaban empujando uno al otro a hacerlo. Entonces Jesús no aguantó aquella situación. Él se ciñó con una toalla, tomó una vasija y comenzó a lavar a los discípulos para mostrar esta lección de humildad. Ahí Pedro dijo algo sin reflexionar. Nunca me lavarás los pies, le respondió a Jesús. Si yo no te lavo los pies, no tienes partes conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: quien ya se ha bañado no necesita lavarse los pies, porque está todo limpio. Ahora vosotros estáis limpios, no todos. Él dijo que no todos, refiriéndose a Judas, que estaba junto, pero después se separó de ellos, que era el que iba a traicionar al Señor Jesús. Es muy interesante esta lección que Pedro aprendió. Esto es muy útil en la vida de la iglesia. Nosotros a veces
mandamos uno al otro, pero nosotros debemos tomar la iniciativa para servir a los hermanos. Servir al Señor es servir a los hermanos. Lavar los pies de los hermanos. En el día miércoles, continúa aquí, Pedro fue profundamente expuesto. Él prometió seguir a Jesús por donde quiera que él fuese, hasta si era necesario es dar su propia vida. Ahí fue que el Señor le dijo, usted dice esto, que daría su propia vida por mí. Entonces, él dijo así, antes que el gallo cante 3 veces, usted va a negarme 3 veces. Y fue realmente lo que sucedió. Entonces, el gallo cantó. Pedro recordó las palabras del Señor y salió de allí llorando amargamente. Él dijo así, que ya terminó mi esperanza. El Señor nunca más va a recordarse de mí. Él se equivocó mucho. Él dijo que podía hasta dar su vida por el Señor. Él nunca iba a abandonar al Señor. Y esto termina negando al Señor 3 veces. Entonces, hermanos, esto para mostrarnos todas las experiencias, pruebas preciosas, tribulaciones que Pedro pasó, sirvió para perfeccionarlo a él. Sirvió para transformar a esta persona impulsiva, impetuosa, para una persona mansa, dócil, en las manos del Señor. Y para nosotros también, hermanos, esta es una gran lección para nosotros. No podemos servir al Señor con nuestra capacidad natural. En verdad, nosotros no tenemos capacidad para servir. Nosotros tenemos que reconocer que no tenemos capacidad para ayudar al Señor. Y quien tiene capacidad es la misma palabra del Señor en nosotros. Y la obra es hecha por la palabra de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces, cuando en Marcos 16:17 él dice así, id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como él os dijo. Veréis al Señor Jesús. Y cuando el ángel dijo a los discípulos, id a sus discípulos, decid a sus discípulos y a Pedro. Entonces, si se recordó de Pedro, quiere decir que el Señor perdonó a Pedro y Pedro pensaba que no hacía parte más del grupo de los discípulos. El Señor no le iba a querer más a él, pero el Señor sorprendentemente aquí lo llamó por el nombre de Pedro. Cuando Pedro oyó esto, miren qué alegría, es una mezcla de alegría, de entusiasmo, de amor por el Señor, muchas cosas envueltas. Muy bueno esto. Ya hablé tantas veces con el Señor. Yo creo que el Señor no tiene más esperanza en mí. Oh, Señor Jesús. Entonces, Él necesita transformarnos y trabajar en nosotros. Vamos a dar permiso que el Señor trabaje en nosotros en las circunstancias, a través de muchas situaciones. Todo esto que viene sobre nosotros, dificultades, problemas, esto hace parte del entrenar del Señor, el perfeccionamiento del Señor. Él quiere transformarnos. Y aquí nosotros vemos también en Juan 21:3, los discípulos quedaron tan tristes, quedaron sin el Señor porque el Señor había muerto. Y ahí Pedro dijo, ¿qué vamos a hacer aquí? Tenemos necesidades primarias. Necesitamos alimentar a la familia, necesitamos sustentar a la familia. Entonces Pedro resolvió volver a su profesión antigua, que era pescador de peces.
Él dijo a los discípulos, vou pescar, a sus compañeros, vou pescar, voy a levou mais pescar. seis com ele. Ellos, Aí eles cuando él fue a pescar, llevó a 6 con él. durante a noite toda e não Ellos pegaram intentaron nada. pescar durante toda la noche y no pescaron nada. Agora não conseguiam. Excelentes pescadores en el pasado, ahora no conseguían capturar ni siquiera un pez. Esto nos muestra que todo está en las manos del Señor. Ellos querían volver al mundo y antes al pasado para ellos poder proveer el sustento en el mundo de la sobrevivencia, pero el Señor es en primer lugar. Él es quien da el sustento para nosotros. Y ahí el Señor estaba en la plaza Tem vós o que? y dijo, Algo para comer? ¿vosotros tenéis algo para comer? Não pegaram nada. Y ellos le explicaron al Señor que estuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada. Então ele fala, tá Entonces el Señor bom, dijo, vamos fazer. "La- Aí jogaram a rede. larguen la red a la derecha. Está bien, por su palabra voy a hacerlo. Y ellos lo lanzaron a la derecha y ahí subieron 153 grandes peces en sus redes que estaban casi rompiéndose de tan pesado que eran. Entonces, hermanos, nuestra supervivencia está en las manos del Señor. Claro que a veces el Señor nos prueba si nosotros tenemos fe, si nosotros confiamos en el Señor, en nuestro sustento. El Señor hace realmente faltar para dar esta prueba importante para nosotros. El Señor con una palabra resolvió todo sobre el problema de la supervivencia de ellos. Entonces, si usted tiene el llamado del Señor para salir tiempo integral y servirlo en el colportaje, en el CPEP, Vai em frente. casa de adolescentes, todo esto, hermanos, vaya adelante, que el Señor, Él cuida de nosotros, Él cuida de nuestra supervivencia. Oh, Señor Jesús. Aqui diz que Aquí dice que, eu achei bastante interessante. voy a leerles a ustedes aquí que yo encontré muy interesante esto. La iglesia está aquí para hacer la voluntad de Dios. Ele mesmo Cuando nos disponemos a cumplirla, Él mismo cuidará de nuestras necesidades. A veces el Señor quiere probar nuestro corazón y podemos pasar por situaciones de privaciones. Esto sucede no porque Él mas porque no esté cuidando de nosotros, sino porque Él quiere que confiemos en Él y lo sirvamos de corazón puro. Amén. queria ler um trecho aqui também, que Quería leer un trecho aquí también, serviu o Senhor pelo amor. que es todo por el amor. Queremos servir al Señor es por el amor. Aqui diz, Entonces, porque Pedro, o Senhor Jesus, aquí dice, à noite estava, porque Pedro, el Señor Jesús, en aquella noche, perguntou para Pedro 3 vezes, né? el Señor Jesús preguntó a Pedro 3 veces, Simón, ¿tú me amas? Por 3 veces el Señor le preguntó. Amo, né? Y él dijo, sí, Señor, Vai então yo te amo. Y el Señor le dijo, pastoreio. vaya y apaciente mis corderos, pastoree mis ovejas y apaciente a mis ovejas. Esto quiere decir cuidar. Si el Señor te dio a los hermanos, vas a cuidar a los hermanos. Hoy en día nosotros tenemos muchos contactos del colportaje, tenemos muchos contactos hechos por los adolescentes cuando ellos salen a hacer el ven y ve. Entonces, necesitamos sumergirnos en el ítem misión familiar, Para que todos con un teléfono llamar a estos contactos para que todos puedan entrar a la red de cuidado y sean cuidados, apacentados y consolidados en la vida normal de la iglesia. Amén. Necesitamos cuidar uno de los otros, apacentar unos a los otros, dar comida correcta a las ovejas y nutrirlas con la dieta correcta que es la palabra de la vida. Así todos seremos introducidos en la comunión de la vida. Aí então, depois dito isso,
Ahí entonces, después de dicho esto, Pedro entonces fue, digamos, fue usado por el Señor como un canal del Señor a partir del día de Pentecostés. Allí cuando surgió la iglesia. Entonces, había multitud de judíos que estaban en Jerusalén por causa de la fiesta, y el Señor usó a los 120 galileos para hablar con ellos, con la experiencia del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los 120 galileos, y ellos hablaban en lenguas. Y esto impresionó a todos, a la multitud que estaban en Jerusalén. Ellos no creían que estos 120 galileos iletrados podían hacer aquello. Ahí, hermanos, ahí dice, ¿qué haremos, hermanos? Dijeron así. Pedro inmediatamente se levantó con toda autoridad y para hablar. Y después los 11 discípulos también se levantaron para estar junto a Pedro, para ser uno con Pedro, a pesar de ser 12 discípulos, porque Judas traicionó al Señor, quedaron 11. Más tarde ellos echaron suerte y fue escogido Matías para llenar el espacio de Judas. Entonces, allí, hermanos, nosotros podemos ver que eran 12, pero quien hablaba, quien era la boca del profeta, era Pedro. Quien era el portavoz de Dios, la palabra del Señor, era Pedro. Entonces, Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, principalmente allí, era Pedro usado como un canal en la palabra. Gracias al Señor. Y Pedro también, así como él abrió la puerta de salvación para los judíos, él también abrió la puerta de salvación para los gentiles. En el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio. Pero había mucha riña entre los judíos y gentiles. Judíos se creían superiores. Aún los judíos que creyeron en el Señor eran llamados judaizantes. Pero habían muchos conceptos religiosos, muchos conceptos de leyes que Moisés aún dentro de su vida de la iglesia allí. Entonces ellos decían que para los judíos era prohibido ir a donde estaban los gentiles. Esto ya en el ámbito de la iglesia, imagínense. Entonces, es muy triste esto. Entonces usted sabe que estos son judaizantes que persiguieron a los apóstoles donde ellos iban atrás para destruir su hablar. Esto sucedió muy claramente con Pablo y Bernabé. Y por eso que Pablo y Bernabé tuvieron que ir hasta Jerusalén para tratar esto. Allí, en Jerusalén, estaban Pedro y también Jacobo. Pero Pedro era muy fuerte allí aún, tenía mucha influencia. Entonces usted puede ver apóstoles y presbíteros. Pero si usted va en el capítulo 21 de Hechos, usted no encuentra más apóstoles, solo había presbíteros. Y era triste esto. Entonces, por esto que Pedro, dentro de este paño de fondo que nosotros estamos viendo, él fue a terminar en Babilonia, en su primera epístola. ¿Por qué él salió de Jerusalén? Porque él no tenía más ambiente allí. No había más ambiente, solo su hablar no era aceptado allí. Perdió mucha influencia entre los hermanos. Es algo muy triste esto. Y concordantemente, Jacobo se fortaleció. Jacobo intentaba conciliar al cristianismo puro, al evangelio puro, con las cosas de la ley.
las cosas de Moisés. No hay cómo, hermanos. Usted sabe entonces, hermanos, Em anos 70, solo agregando, en el año 70 Jerusalén fue destruida em Jerusalém. por el emperador Tito, inclusive la iglesia en Jerusalén. Oh Señor Jesús. Entonces aquí Versículo 1 llegamos a versículo 1 de 1 Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, do Espírito, elegidos según la presencia del Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro fala de forasteiros, né? Entonces, primero aquí habla de extranjeros, expatriados, forasteros, Dispersão, né? que eran Então, esse de la dispersión. Entonces, estos expatriados, forasteros, ustedes saben que hoy, também houve que la dispersão da diáspora, la dispersión entre los judíos, también hubo la dispersión entre la iglesia. En Hechos 8:1 muestra que se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén saída, y tiveram que fugir. los discípulos salieron, tuvieron que huir de allí, Então ali você pode excepto los apóstoles que se quedaron allí. Entonces allí usted puede ver que hubo una dispersión muy grande de los judíos creyentes en varios lugares. Entonces Pedro llama a estos forasteiros expatriados peregrinos o extranjeros o peregrinos o forasteros, Señor Jesús. Israel Entonces, ¿por qué disperso, né? Israel fue así disperso? Políticamente perdieron su propia patria. Sua própria Por 2000 años, ellos no tuvieron su propio país. foi restaurado finalmente em 1948. Aquí fue restaurado finalmente en 1948. Y antes de esto, por 2000 años quedaron vagando entre un país y otro, Tem a ver dispersos, totalmente dispersos. Esto tiene que ver con el rechazo de ellos hacia el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a la tierra para los suyos, pero los suyos no le recibieron. especial. Aquí hay una nota muy especial. Vamos a verla. Como peregrinos, Não somos do mundo, vivimos como extranjeros, no somos del mundo. buscando bens e No lancemos raíces en el mundo, buscando bienes y patrimonio, porque nuestra patria no está aquí. Somos como Abraham, que peregrinó família, en la tierra de la promesa, como tierra ajena, habitando en tienda con Isaac y Jacob, herederos con ellos, con él de la misma promesa. Y aguardaba la ciudad que tiene fundamento, la cual Dios es el arquitecto y el constructor. Entonces, ellos vivían de tienda en tienda porque ellos no tenían raíces en la tierra. Esta tierra no es su patrimonio. Esta tierra no es la patria que ellos van a recibir. Por esta razón, nosotros también vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no estamos aquí para acumular bienes, patrimonios, então nosso que no nos lleva a nada. Entonces, nuestro tesoro está en los cielos. Nuestros bienes son celestiales. E aí, irmãos, aí fala da Y entonces, hermanos, habla eleição. de la elección también. Ou Elección. isso Elección o 4, una, 5 diz assim. una elección. Esto está en Efesios 4, 1 y 5. Fundação do Así como Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser perante santos e irreprensibles, sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para la filiación por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. de você ser escolhido, meu irmão, Por el hecho já ganhou de usted ser escogido, hermano, porque usted entre milhões ya de obtuvo ya ganó en la lotería de Dios, porque entre millones y millones de personas Dios lo escogió a usted. Nosotros estamos aquí oyendo el alimento diario, queriendo
queremos dar gracias al Señor que fuimos escogidos. Y nosotros también, no solo escogidos, sino también predestinados. El Señor nos predestinó para obtener la filiación. Entonces, el fin de nuestra elección por Dios es obtener la filiación. ¿Y cómo obtener esta filiación? Son aquellos, no hijos pequeños, infantiles, sino hijos maduros. Y ellos también pueden heredar, son herederos de Dios. Entonces van a heredar esta filiación, gracias al Señor. Aquí está la historia de Jacob y Esaú en Romanos 9, 11 al 16. También Romanos 9, 18 al 24 muestra que quien hace la elección es Dios, quien elige es Dios. No tengo participación en nada de esto. Entonces usted puede decir, pero si yo fui escogido, pero hay otros que no fueron escogidos, ¿cómo hacemos? ¿Quién es escogido? ¿Quién no es escogido? No interesa, hermanos. Nosotros necesitamos salir a las calles y predicar el Evangelio a todos, indiscriminadamente. ¿Es verdad? Amén. Usted, porque este es el deseo de Dios. En 1 Timoteo 4:5, que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere salvar a todos los hombres. No elija a quién y a quién. No nos cabe a nosotros hacer esto. En el pasado hubo una doctrina de calvinistas, que ellos predicaban la teoría de la predestinación, o sea, la persona está predestinada, entonces usted no necesita predicar el Evangelio para ello, ella ya está predestinada. Esto es un error. Nosotros necesitamos hoy salir a las calles, predicar a todo el mundo, porque Dios desea que todos los hombres sean salvos. Vamos con esto. No vamos a escoger nosotros, no. E inclusive hay un versículo para corroborar lo que estamos hablando. Está en 1 Timoteo, 2 Timoteo 2, 21. Dice así, él estaba hablando que en una gran casa hay vasos para honra y vasos para deshonra. Y así que, siendo un vaso de deshonra, este vaso de deshonra puede tornarse un vaso de honra. Entonces el versículo 21 dice así, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Quiere decir, la persona puede cambiar su condición. Si es un vaso de deshonra, él puede, si él quiere, él puede tornarse un vaso de honra. Así mismo purificando este error. Ahí también el versículo 19 dice así, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es solo usted apartarse de la injusticia y procurar purificarse, procurar purificar su vaso. Entonces usted será un vaso para honra. Aquí también tenemos otro detalle, que es la presencia. Presencia es Dios. La presencia de Dios significa que Él tiene un conocimiento previo. Todo lo que usted pasó, todo lo que pasó en su pasado, sus padres, sus antepasados, sus ancestros, Dios ya sabe todo, de todo. Entonces, Dios nos llamó por causa de su voluntad, de su beneplácito. Beneplácito es buen placer, lo que le agrada más. Entonces, en 1 de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye.
Y finalmente, aquí en segunda de Tesalonicenses 2, Entretanto, devemos sempre 3. dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces nosotros tenemos aquí la salvación, fuimos escogidos para la salvación, fuimos escogidos para la santificación del Espíritu, fuimos escogidos para la fe en la verdad y fuimos escogidos para obtener la gloria. Amén. Y finalmente, la frase que dice así: vivamos de aquí en adelante, siempre delante del Señor, en la circulación de la vida, donde Él puede trabajar en nosotros, haciendo de nosotros piedras vivas y útiles para su edificación. Amén. Jesús es nuestro Señor.